Doctor Aguinis acaba de publicar su último libro, El elogio del placer. ¿Cómo surgió la idea? La idea la tengo de hace mucho tiempo, pero fue el año pasado cuando comencé a trabajar más el tema, a reunir materiales y procesar los materiales que me venían. Y consideraba de que lo estaba haciendo porque yo necesitaba tomarme un descanso de otros temas mucho más calientes y más inmediatos. Y abordar algo que tiene una connotación profunda en la condición humana y en la vida, pero que es más atemporal. Más atemporal y que me permite tomar distancia de los elementos que uno trata en forma mucho más cotidiana, que son problemas mundiales, los problemas judíos, los problemas de Israel, los problemas de Argentina. Entonces empecé a trabajar en todo este tema del placer y a medida que lo iba desarrollando, lo iba escribiendo y analizando, me daba cuenta que es un tema muy vasto, extremadamente extenso, porque abarca una gran cantidad de experiencias humanas, de necesidades humanas y también no humanas. Por ejemplo, también los animales tienen placer. Cuando uno acaricia a un perro, acaricia a un gato, acaricia a un caballo, se nota que ellos tienen placer. Y las plantas deben pasar lo mismo también. Es como una suerte de energía que mueve todo lo creado, ¿no? Y entonces esta dificultad de poder tratarlo como yo hubiera querido en forma completamente exhaustiva, total, significaba escribir una enciclopedia. Era un emprendimiento imposible para un hombre solo. Entonces se me ocurrió una treta, un truco literario. En vez de escribir yo el libro, que lo escriba otro. Entonces yo no lo escribo, yo me niego. Entonces cuento ahí en el libro que yo me niego, pero hay una voz, una suerte de duende, una cosa profunda mía, que me está diciendo, no, este libro lo tenés que tratar, no tenés que achicarte, no tenés que esquivar el bulto. Y ese duende me persigue, me exige que yo escriba, me hace preguntas, me acosa, incluso me obliga a contar, a revelar algunas intimidades mías, demostrando que yo he tenido placer en tales y tales momentos. Entonces, poco a poco se fue redactando el libro. Y allí hago una serie de referencias a diversos aspectos, ¿no? El humor, por ejemplo, que entre los judíos es tan importante y que revela de que no solamente da placer, sino que tiene un efecto curativo, espectacular. El humor suele ayudarnos a enfrentar las situaciones más dramáticas, incluso trágicas. En los campos de concentración hubo humor también, porque eso es como un elemento que ayuda a soportar y nutrirse de elementos vitales para poder enfrentar todo esto. Luego el placer vinculado con el arte, la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, el placer vinculado con los diversos sentidos, el placer de tener una buena comida, el placer de dormir sobre sábanas agradables. Después está otro tipo de placer, que es el placer de encontrarse con seres queridos, con amigos, de compartir una linda conversación, el placer de aprender, el placer de trabajar. Claro que ahí hay elementos que están vinculados con el sufrimiento, porque el sufrimiento también integra esa situación tan compleja que es el placer. E incluso si uno analiza el placer, uno dice, bueno, la mayor parte de los aspectos vinculados con el placer son buenos evidentemente, pero también hay placeres malos, que son indiscutiblemente malos. Por ejemplo, el placer que tiene un verdugo, que tiene un asesino, que tiene un delincuente, que tiene un sádico, un masoquista. Ellos tienen placer, pero es un placer que evidentemente tiene que ser condenado, que no es bueno porque perjudica a otro. Y aquí llegamos de nuevo a una situación sobre la que se insiste siempre. Todo aquello que a uno le hace bien y no perjudica al prójimo, está doblemente bien. Pero si perjudica al prójimo, ahí hay que frenar. Entonces aquí pasa lo mismo, con estos placeres malos, es donde hay un perjuicio del prójimo. Es un placer, pero con perjuicio para otro. Y eso evidentemente no es aceptable. ¿Le dio placer escribir El elogio del placer? Bueno, como me pasa con todas las escrituras, predomina el placer, hay más placer que lo contrario. Pero cuando uno escribe también hay momentos de tensión, de sufrimiento, de frustración. Cuando, por ejemplo, he trabajado varias horas y lo releo y digo, no está bien, no me gusta, entonces lo elimino, lo tacho y paso a otra cosa y voy y vuelvo. Es como estar nadando en un río torrentoso, entonces da gusto hacerlo, pero bueno, hay piedras, hay olas, hay dificultades que ocurren siempre. Es decir, cuando uno escribe hay placer predominantemente, pero también hay dolor, hay sufrimiento, hay trabajo, hay que estar muchas horas sentado.
Las cosas no se hacen así nomás como por milagro, ¿no? Hay muchas cosas para hablar. En este momento estamos celebrando el 62 aniversario de la independencia de Israel y creo que eso debe ser mencionado continuamente porque así como se habla del milagro japonés o del milagro alemán o del milagro coreano, hay un gran milagro que es el Estado de Israel. Un país que hace 62 años proclamó su independencia, que ha sufrido permanentemente un acoso, presiones, guerras, que no las ha padecido ni Japón, ni Alemania, ni Corea. Corea tuvo la guerra de Corea en aquella época y nada más. Pero Israel todo el tiempo está en guerra y a pesar de eso ha logrado un progreso y un desarrollo espectacular. Es una de las grandes potencias económicas, culturales, científicas y tecnológicas del mundo, a pesar de todo eso. Que cuando se independizó tenía 650.000 habitantes y ahora tiene 7,5 millones de habitantes. Y que es el país que produce más patentes en comparación con casi todos los otros países del mundo y que tiene la mayor cantidad de ingenieros per cápita en proporción que en cualquier otro país del mundo. Y todo esto habla del gran progreso que tiene. Y bueno, esto es importante decirlo porque el antisemitismo que está creciendo y una suerte de complicidad muy peligrosa con respecto a querer descalificar y de legitimizar a Israel, está como dejando que entre una oscuridad sobre los méritos y las virtudes de Israel. Y reconocer que es un país rodeado de un mar de hostilidad y que a pesar de eso mantiene su democracia, que es una democracia profunda, fuerte, y al mismo tiempo mantiene un clima de progreso y de desarrollo que es envidiable. ¿Hay caldo de cultivo aquí en la Argentina para que sigan apareciendo Delías y Farinelos? Yo creo que sí, porque como la situación económica se está deteriorando, como hay un aumento inevitable de la inflación a pesar de lo que, yo diría, indisimulable de la inflación a pesar de lo que informa el INDEC, todo esto lleva a que haya un malestar social y eso puede provocar el antisemitismo. Por otro lado, la política oficialista más bien tiende a generar confrontaciones de todo tipo y bueno, confrontar con los judíos es algo que ya tiene mucha historia, como que hay un condicionamiento. Acusar a los judíos de cualquier cosa es muy sencillo, muy fácil y mucha gente se la cree. De modo que hay condiciones para que aumente el antisemitismo, pero está aumentando en todas partes, no solamente en Argentina o en América. Hay manifestaciones antisemitas en un país como Suecia, por ejemplo, muchísimas en Inglaterra, de modo que, o en Francia, de modo que el panorama es complicado, es difícil, y pareciera que la humanidad no aprende, a pesar de todo lo que ha padecido, lo que ha sufrido, todo lo que se ha hablado y se ha enseñado respecto al absurdo del antisemitismo, como que no aprende. Yo recuerdo que yo era chico cuando los nazis hablaban de la raza inferior y había artículos que querían demostrar que los judíos no eran raza inferior. ¿Cómo va a ser raza inferior? Se ha producido un Spinoza, un Einstein, ha producido un Mendelssohn, ha producido un Marx. ¿Cómo puede ser una raza inferior? Ha producido tal cantidad de científicos, de médicos, de escritores, de poetas. ¿Cómo va a ser una raza inferior? Sin embargo, muchos se lo creían. Y especialmente en Alemania, que era un país culto, un país muy culto. Y allí se lo creyeron. Es decir, cuando uno miente, algo queda, como dijo Goebbels, ¿no? De modo que el caldo de cultivo está y hace falta estar alertas, pero fundamentalmente mi posición es que no se debe en ningún momento bajar la vigilancia y disminuir la energía de la protesta. Es decir, no podemos callarnos la boca, hay que hablar con claridad, de frente, y mostrar que el pueblo judío ya sufrió lo suficiente para saber de que entregarse y rendirse no es la mejor receta. Gracias como siempre.